aprovecho para mencionarles que la cartilla que recibieron al hacer el ingreso al salón es una cartilla preparada por el Comité de Factoring de Asobancaria y, digamos, publicada con apoyo del área de educación financiera particularmente. Sin perjuicio que haya la cartilla física, la versión digital también puede ser consultada en la página web www.sabermassermas.com. Ahí simplemente digitar en el buscador Factoring y la pueden consultar. De esa manera, pues también tratamos de llegar a más público y también sé que algunos de ustedes no alcanzaron a recibirla, entonces me parece una buena idea que la puedan consultar ahí. Sin más, le doy paso a la doctora Mayer. Entonces vamos a revisar el tratamiento contable del factoring con recurso y sin recurso y vamos a mirar qué sucede en las partes que intervienen en esta figura, es decir, qué pasa contablemente para el proveedor, para el comprador y qué le pasa también al factor. Además, pues teniendo en cuenta que Colombia ya está inmersa en las normas internacionales de información financiera, pues este ejercicio que vamos a hacer lo vamos a hacer bajo NIF. En el momento en que haya diferencia con la norma local, entonces yo haré las observaciones. Pero entonces, miremos una agenda que vamos a tratar para los temas contables y en un primer plano entonces vamos a mirar cómo están las NIF en Colombia a nivel general, quiénes son los obligados a preparar la información, las fechas de reporte de información, eso como un primer punto. Para un segundo punto entonces vamos a revisar la contabilidad del factoring bajo NIF y vamos a mirar qué sucede en el negocio base, es decir, cuando surge la operación de compra y venta entre las dos partes, las principales partes. Luego, qué sucede en un factoring sin recurso y lo mismo que pasa al momento del pago. Lo haremos entonces con los dos factoring. Y de últimas, pues entonces haré unas conclusiones. Entonces, recordemos que con la entrada en vigencia de la Ley 1314 del 2009, tanto el gobierno nacional como las empresas empezaron como a dar ese pie para adoptar las normas internacionales, pues después de las regulaciones que hizo el gobierno, obviamente. Con ello, pues lo que se quiso pues, fue darle transparencia, uniformidad a nivel internacional de la información y se asignaron unos preparadores de información. Entre ellos están esos tres grupos que asignó el gobierno nacional. Tenemos entonces como el grupo 1, para que recordemos, que son las grandes empresas, es decir, empresas que tienen activos totales superiores a 30.000 salarios mínimos o tienen una planta de personal superior a 500 trabajadores. Están también las sucursales o matrices de compañías extranjeras que estén obligadas a reportar normas internacionales y también compañías colombianas, bien sea matrices o sucursales, que también pues, tengan alguna de la obligación por alguna de las vinculantes. Tenemos como un segundo punto a los emisores de valores, es decir, quienes cotizan en bolsa, y entidades de interés público. Estas entidades pues no son entidades propiamente del gobierno o entidades públicas como conocemos, son entidades que captan recursos del público, como los bancos, las corporaciones financieras. Entonces, estas deben aplicar las NIF plenas. ¿Qué significan estas NIF plenas? Pues son las normas que emite el organismo internacional IASB, que lo hace a nivel mundial y por las cuales debe regirse ese grupo 1. Para el grupo 2, entonces, tenemos pequeñas y medianas empresas. Aquí entrarían las pymes. Entonces tenemos compañías que tienen activos entre 500 y 30.000 salarios mínimos o una planta de personal entre 11 a 200 trabajadores y que no cumplan con los criterios del grupo 1. Es decir, no emiten valores y no son entidades de interés público. Estas tendrán que reportar NIF para pymes. Estas NIF también las emite el organismo internacional que es el IASB y pues son diferentes a las plenas, cambian en ciertas cosas y pues están ajustadas para ello. Y para el grupo 3 tenemos microempresas y entre estas están entidades que están regidas bajo el artículo 466 del Estatuto Tributario, tanto personas naturales o jurídicas que estén en el régimen simplificado
y compañías que tengan menos de 11 trabajadores y tengan pues activos totales inferiores a 200. Entonces, estas tendrán unas NIF simplificadas. Estas no las emite el organismo internacional. Lo que hizo el gobierno nacional fue regular pues una contabilidad simplificada para estas entidades pues que no superan ninguno de los dos topes. En cuanto al cronograma, entonces recordemos, hay una fecha de transición, es decir, cuando yo tengo que reportar mi primer estado financiero ajustado bajo las normas internacionales, que para el grupo 1 fue el 1 de enero del 2014, una fecha de aplicación, es decir, cuando mis estados financieros son paralelos, bajo la norma local y bajo norma internacional. Ese reporte pues se hace, esa fecha de aplicación es entre el 1 de enero del 2014 y el 31 de diciembre del 2014. Y una fecha de reporte final, que es la fecha en que mis estados financieros deben ir solo bajo normas internacionales, que será el 31 de diciembre del 2015. Estas fechas aplican tanto para el grupo 1 como para el grupo 3. ¿Qué sucede con el grupo 2? Entonces, su fecha de transición, cuando sus estados financieros, su primer estado financiero va bajo normas internacionales, que es el 1 de enero del 2015, su fecha de aplicación del 1 de enero del 2015 al 31 de diciembre del 2015, y una fecha de reporte final, que es el 31 de diciembre del 2016. Aunque pues haya unos estados financieros que ya deban ir bajo normas internacionales, recordemos que la DIAN para efectos fiscales me pide que trabaje bajo norma local. Entonces, si mis estados financieros están ya bajo norma internacional y tengo que para efectos fiscales, para mis declaraciones, utilizar la norma local, pues entonces haré la conversión pertinente. Entonces, antes de realizar ese tratamiento contable, vamos a recordar rápidamente, yo sé que ya lo hemos visto en el transcurso de la mañana, cuál es esa figura del factoring. Entonces, para este caso, recordemos que hay tres partes, es decir, un comprador, un proveedor y un factor. Y tenemos también tres momentos de la operación. Un negocio base, donde surge la operación de compra y venta. Luego, un descuento de facturas, una negociación de factoring. Y finalmente, un pago de la obligación. Entonces, para nuestro ejemplo, vamos a trabajar con datos totales, generales, datos muy sencillos para que pues sea más fácil de entender el ejercicio. Entonces, para nuestro negocio base, vamos a suponer que Proveedores S.A. le vende a Grandes Compradores S.A. bienes por valor de 1.000 pesos. ¿Qué hace el proveedor contablemente? Entonces el proveedor tendrá que crear una cuenta por cobrar por valor de 1.000 pesos, tiene que reconocer su ingreso por la venta de bienes o servicios de 1.000 pesos y pues tendrá que reconocer también su costo de ventas y reconocer su inventario. Hasta ahí es algo muy sencillo. ¿Qué le sucede al comprador? El comprador entonces pues registrará su compra, su costo, su inventario por valor de 1.000 pesos y creará una cuenta por pagar a un acreedor comercial. La NIC 1 muestra cómo se encuentran clasificados los pasivos y en este caso nos encontramos frente a un acreedor comercial porque estamos vendiendo bienes. Entonces, simplemente la compra contra el proveedor, el acreedor comercial. Hasta ahí solo intervienen dos partes porque es el negocio base, ¿no? El comprador y el vendedor. Ahora, factoring, se suscribe un contrato de factoring entre Proveedores S.A. y Factoring S.A. y acuerdan una recepción final de recursos de 900 pesos. Ya vamos a mirar pues qué tiene que ver esa diferencia. ¿Qué hace entonces el proveedor? El proveedor registrará en su banco el ingreso de esos recursos que acordaron, que es por valor de 900 pesos. Adicionalmente, tiene una pérdida en descuento de facturas por valor de 100 pesos, o sea, un gasto.
y cancelará la cuenta por cobrar que inicialmente tenía con el proveedor, con el comprador. En este caso estamos hablando de un factoring sin recurso. Recordemos qué pasa en el factoring sin recurso. Yo, el proveedor, le entrego unas facturas al factor y me quedo sin la responsabilidad, es decir, frente a un incumplimiento de pago por parte de mi cliente o mi comprador, quien debe entenderse directamente es el factor y mi deudor. Entonces, en este momento de la operación, el proveedor simplemente cancela su activo financiero, es decir, su cuenta por cobrar. ¿Por qué? Porque él ya desaparece de la operación, él ya no tiene ninguna responsabilidad, él ya cobró sus facturas y allá pues ya se entienden las otras dos partes. Entonces, si vemos acá, él inmediatamente reconoce su descuento como un gasto y lo llevará pues a sus estados financieros y cancela su cuenta por cobrar. Entonces aquí estamos frente a un descuento inmediato. ¿Qué le sucede al comprador? El comprador ha sido notificado de esa celebración de ese contrato de factoring y ahora tiene un nuevo beneficiario de pago. Por ende, no cambia la obligación comercial que tenía desde un inicio, sino que hacen una reclasificación de tercero contablemente. Entonces, cancela su proveedor inicial y creará o reclasificará esa cuenta por pagar. Ahora ya no le debe al primer participante, sino que le debe ahora al factor. Por ende, solo hace una reclasificación. ¿Qué le sucede entonces al factor? El factor entonces creará una cuenta por cobrar por esa compra de esa cartera por valor de 1.000 pesos, es decir, el valor total de esa factura, girará el valor de 900 y reconocerá una actividad en compra de esa cartera. Eso significa que es un ingreso para el factor. Cuando yo hago como comprador de reclasificación, yo paso de una cuenta corriente normal a una obligación financiera. No, estamos frente a la misma obligación. Es una obligación comercial. ¿Por qué? Porque el comprador simplemente fue notificado de que ya no le paga a Pepito, sino le pagan a Sultanito. Pero ahí en ningún momento el otro señor está obligado financieramente, porque una compañía de factoring no es solo financiera. Entonces simplemente es una reclasificación. ¿Qué sucede en el momento del pago? Entonces el proveedor, como estamos frente a un factoring sin recurso, y como lo mencioné anteriormente, él desaparece de esa operación. Él simplemente, una vez se entera que fue realizado el pago, entonces por parte de su cliente, entonces no realiza ningún registro, no realiza ninguna operación, porque el factor recibió los recursos directamente de quien era mi cliente. ¿Qué le sucede al comprador? Cancelará esa cuenta por pagar o esa obligación comercial que tenía por valor de 1.000 pesos, el valor total, y le girará al factor el valor de 1.000 pesos. Así, pues ya el factor va a recibir tanto los 900 que entregó por esa compra de facturas, como el valor de su ingreso. ¿Y qué hace el factor? Entonces simplemente recibe el valor también de los 1.000 pesos y cancelará la cuenta por cobrar que tenía ahora con su cliente. Ahora miremos qué pasa en un factoring con recurso. Entonces estamos frente al mismo escenario. Proveedores S.A. y Factoring S.A. celebran el contrato de factoring y acuerdan una recepción de recursos también de 900 pesos. Entonces aquí hay dos cosas que debemos revisar. Por un lado, Factoring realiza la compra de esas facturas y el proveedor tendrá que realizar una cuenta por cobrar a Factoring y cancelar su cuenta por cobrar que tenía inicialmente con su comprador. ¿Por qué? Aquí estamos frente a dos hechos. Uno, el que yo como proveedor entregue mis facturas al Factoring. Ahí el hecho de entregar esas facturas implica que alguien me debe, solo que no he dicho quién.
Entonces reconozco una cuenta por cobrar al factor por esa entrega de facturas y cancelo la cuenta por cobrar que tenía con mi comprador. Asimismo, ya hemos acordado una recepción de recursos de 900 pesos y aquí yo como proveedor sí estoy frente a una obligación financiera cuando hablo de un factoring con recursos. Entonces son dos momentos: uno, cuando entrego las facturas y ahora tengo una cuenta por cobrar a cargo del factoring, y dos, cuando se crea una obligación financiera por los recursos que el factoring me entregó. Adicionalmente, aquí debemos tener en cuenta la baja de un activo financiero, como lo mencionan las normas internacionales. El activo financiero que aquí tenemos es una cuenta por cobrar. Como en este caso, en el factoring con recursos, yo mantengo la responsabilidad frente a un incumplimiento de pago por parte del comprador. Yo tengo que revisar si debo dar o no de baja ese activo financiero cumpliendo ciertos criterios. Esta información es tomada de la NIF 9. Sin embargo, la sección 11 NIF para pymes nos muestra cuáles son esos criterios que nosotros debemos tener en cuenta para dar de baja un activo financiero. Sin embargo, si yo como empresa me quedo corta en la definición para saber si doy de baja un activo financiero, la misma sección 11 me remite a la NIF 9 y dice puede consultar la NIF 9. Entonces, a modo general, aunque la entidad, es decir, yo, quien suscribió el contrato con el factor, he transferido los derechos a recibir ese flujo para el factor, en algún momento yo no he transferido totalmente los riesgos, como es el factoring con recurso, porque yo tengo que responder frente a un incumplimiento de pago. Entonces, no transfiero la totalidad de los riesgos y retengo esos mismos riesgos. Entonces, aunque cada contrato es diferente y hay que mirar las cláusulas, porque hay partes o hay contratos de factoring donde solo una parte del activo de las facturas se entrega o ciertos porcentajes, entonces eso no implica que yo tengo que dar de baja todos mis activos financieros. Entonces tengo que revisar la proporción, estos criterios de riesgos y de recompensas, como lo menciona la norma, y así determinar si doy de baja o no el activo financiero. Sin embargo, para nuestro ejemplo, no se va a dar de baja el activo financiero. En el factoring que vimos sin recurso, como yo ya no tengo responsabilidad, vimos que inmediatamente la cuenta por cobrar se canceló. Entonces ahí ya se dio de baja el activo financiero. En este caso, no, por lo que les comentaba anteriormente. Entonces retomemos. Ahora, ¿qué le sucede al comprador en un factoring con recurso? Entonces el comprador va a cancelar su cuenta por pagar por valor de 1.000 pesos, hace la misma reclasificación y ahora le debe al factor el valor de 1.000 pesos. Ahí no hay diferencia con el factoring sin recurso. ¿Y qué hace el factor? Entonces creará una cuenta por cobrar por valor de 900 pesos, porque ese fue el valor final que él giró, y reconocerá pues en sus bancos esa transferencia de recursos. El concepto 579 del 2014 emitido por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública nos da una guía para ese tratamiento contable que le damos nosotros entonces al factor. Y entre ello nos menciona el reconocimiento de ese gasto o ese costo de financiación por parte del proveedor cuando se suscribe el contrato de factoring. Entonces, pues pueden consultar ese concepto y para nuestro ejemplo, pues reconocerá el valor de ese costo de financiación, es decir, el valor del descuento, y creará una obligación financiera. Lo mismo, estamos hablando frente a un factoring con recursos. Entonces tendrá que reconocer entre la fecha de suscripción del contrato de factoring hasta la fecha en que se haga realmente el pago, ese costo de financiación. Eso pues lo afectará obviamente en sus estados financieros. Cuando una vez hayas suscrito ese contrato de factoring, desde esa fecha tendrás que hacer el reconocimiento con el contrato, exactamente. Y pues ya en la periodicidad, pues sí, ya cada entidad lo revisa pues
teniendo en cuenta el impacto que tengan sus estados financieros. Y el factor hará lo mismo. Él también tendrá que reconocer un ingreso financiero durante ese tiempo hasta que llegue el momento del pago y crear una cuenta por cobrar por ese valor de ese descuento. Entonces, si vimos en un inicio, el factor ha creado una cuenta por cobrar solo por el valor que había girado, pero a esta fecha, o hasta la fecha en que ya se realiza el pago, ya debe estar acumulado tanto el valor que se giró como el valor del descuento. Y eso es lo que precisamente entonces pasa en el momento de pago. Si recordamos, nosotros teníamos una cuenta por cobrar a nombre de Factoring cuando se entregaron las facturas. Este es el momento de hacer la cancelación de esa cuenta por cobrar, porque estoy dando de baja mi obligación financiera con Factoring, que son el valor girado más el descuento y el valor que inicialmente se había negociado por esa venta de esas facturas. ¿Qué hará el comprador? Entonces el comprador simplemente, así como hizo en el Factoring sin recurso, cancelará su cuenta por pagar, su obligación comercial, y le hará el giro de recursos directamente al factor por el valor total de la factura. Y el factor, sencillamente, entonces lo mismo. Ya al final, en el momento del pago, ya tiene su acumulado del valor girado más el descuento, cancelará esa cuenta por cobrar que tenía con el proveedor y también pues recibirá ya los recursos propiamente acordados en la celebración del contrato. Entonces, este es nuestro ejercicio de la parte contable. Realmente, si estamos ya trabajando bajo normas internacionales y miramos esas diferencias que hay bajo la norma local también, entonces nos encontramos en el análisis que se le debe dar a la baja del activo financiero. Eso es una de las cosas. Entonces, por eso podemos entonces remitirnos a la sección 11 de la NIF para pymes, o también podemos remitirnos a la NIF 9 para ampliar pues más esos criterios. Y como un segundo punto, entonces también es la diferencia que hay es ese reconocimiento a nivel del tiempo del ingreso, del costo de financiación, en este caso para las empresas, por haber adquirido ese producto financiero. Entonces los voy a dejar con el doctor Daniel para que hable ahora del tratamiento tributario. Bueno, buenos días. Gracias, Mayerly. ¿Quedan preguntas? ¿Tienen preguntas sobre el tema contable? Bueno, vamos ahora a mirar el tema del tratamiento tributario del factoring. Aprovechemos que estamos poquitos, entonces todas las preguntas son bienvenidas. Les anticipo de una vez, lo que pasa con el tratamiento tributario del factoring es que el factoring es un producto desde el punto de vista tributario neutro, no genera ni un mayor impuesto ni una carga tributaria adicional, pero para explicar eso, pues entonces lo vamos a hacer un poco igual que como lo presentó Mayerly. Primero vamos a revisar los efectos tributarios del negocio base, del negocio original, luego miraremos los efectos tributarios del negocio de factoring, primero sin recurso, en el momento de celebración y en el momento del pago, y luego con recurso, también en el momento de celebración y en el momento del pago. Luego daremos alguna información sobre los medios magnéticos y unas conclusiones, y ya debemos tomarnos una media horita en el tema. Como les insisto, pues aprovechemos que somos poquitos y revisamos todas las preguntas que surgen. Señora, dime. La presentación anterior me pareció muy sencilla y clara. Yo quisiera luego compartirlo al interior de la empresa. ¿Me pueden recordar si esto lo ubico en algún portal? Sí. La Sobancaria y la Cámara de Comercio les van a entregar a todos los asistentes la presentación. Gracias. Gracias por lo de sencilla y clara. Bien, Mayerly. Bueno, nuevamente entonces miremos la estructura que ustedes van a salir recitando hoy por la mañana, los tres pasos. El primer paso es el negocio base, que es el que se celebra entre un proveedor y un comprador por una compraventa de bienes o servicios. El segundo, el proveedor vaya a hacer su negocio de factoring con su factor para descontar las facturas. Y el tercero es el momento del pago de la obligación. Un tema sobre NIF.
Ya Mayeli les indicó un poco cómo funcionan las NIF. Yo sé que ya todos deben estar familiarizados con las NIF, a los abogados en particular nos cuesta mucho familiarizarnos con las NIF, pero lo que uno, digamos, puede aportar es, las NIF no están discutiendo los derechos que están incorporados en los contratos. A los abogados les digo que nos cuesta trabajo porque la forma como se está contabilizando probablemente no coincide con la forma como nos educaron ya hace varios años en la universidad. Entonces uno supone que los contratos deberían reflejarse en la forma como expresamente lo dice un contrato. Lo que está pasando con estas normas NIF es que lo que se busca es que la información que se va a revelar en la contabilidad sea una información analizada desde un punto de vista financiero, y no es específico para Colombia, es internacional. Entonces hay que entender que al obligar a las compañías que reflejen la información con criterio financiero, se trata de que al ver unos estados financieros se conozca la realidad financiera de esa compañía. No tiene nada que ver si el contrato está celebrado en una forma o en otra, es más sólido jurídicamente o no, o dice exactamente lo que está poniendo la contabilidad. Lo que está poniendo la contabilidad es el análisis financiero del contrato, cómo impacta financieramente a la compañía. No necesariamente significa que el contrato o quedó mal celebrado, no se va a poder ejecutar, no se va a poder cumplir, pero es simplemente para que lo tengan presente, porque al hacer la aplicación de las NIF se aplica un criterio novedoso para nosotros, que es un criterio financiero de los documentos jurídicos y de las transacciones comerciales. Bueno, la obligación de facturar. Nosotros, el factoring se fundamenta en las facturas. La obligación de facturar está hoy regulada por las normas comerciales y por las normas tributarias. Las normas comerciales ya las vieron esta mañana. Las normas tributarias lo que han hecho es adicionarle una cantidad de requisitos a las facturas que las hacen hoy en día muy pesadas por la cantidad de elementos que hay que ponerles, pero son absolutamente necesarios porque el gobierno y nuestra DIAN han entendido de tiempo atrás que controlando la facturación se controla la evasión. Entonces, entre más requisitos se le ponen a la factura, digamos que se trata de entender que hay más control sobre la facturación, básicamente porque en una época del país llevar doble contabilidad era como un deporte nacional. Entonces los comerciantes tenían facturas blancas oficiales y unas facturitas amarillas para no mostrarlas. Entonces, en la medida que se controla la facturación, se entiende que se evitan ese tipo de problemas y se obliga a que la gente tribute sobre lo que le corresponde. Pero esa cantidad de requisitos de la factura en general, cuando se recarga la formalización, pues lo que se invita es a que la gente no cumpla. Es un poco lo que termina pasando en la práctica, pero la solución parece ser la factura electrónica, que básicamente lo que está estructurado es un tercero emitirá las facturas y allá en ese tercero reposarán las facturas, y ese tercero que emite las facturas y las tiene allá guardadas, ese sabe quién las debe y si se endosaron o no. Ese va a ser un poco el criterio. El comerciante no va a tener el control él de la facturación. Un outsourcing, un tercero, es el que va a tener las facturas que ese comerciante tiene que emitir, y allá en ese tercero va a haber una base de datos que sabe cuál es el deudor de esa factura y si la factura se endosó o no. Ese es un poco el sueño, y esperemos que así sea, porque hay otros países de Latinoamérica bastante más avanzados en el tema de facturación electrónica que nosotros, y eso realmente pues, va a ayudar no solamente al control de la nación, sino que a que este tipo de transacciones como el factoring se agilice. Respecto al debate de hace un ratico, lo que uno entendería es que nosotros entendemos como documento original la primera copia, la copia más bonita, la que está de primera. Después viene una que viene como en azul, que es como una primera copia, y puede haber hasta 2 o 3 copias. Uno diría que lo que está pasando en la práctica es que para efectos de poder cobrarla, lo que se necesita es la aceptación original. No me importa si venía en la primera copia o en la segunda copia o en la tercera. La aceptación original, cuando se entrega la factura, obvio, el que la recibe quiere la primera copia para él.
pero pone su aceptación en la que se lleva el proveedor, y esa aceptación va al original, a un chulo, y él lo entiende como aceptado. Esa original, porque esa firma, digamos, que está aceptada, es la que se necesita en original para poderla cobrar. Entonces, yo creo que en la práctica es por eso que está resolviendo de esa manera, tratando de conciliar que la primera copia, la bonita, la quiere el cliente, el comprador, porque él asume que esa es la que le va a pedir la DIAN y la que le va a exigir la revisoría fiscal. Y la segunda copia, que puede ser un poco más borrosa, pero que va firmada con la aceptación original, esa es la que le va a servir a ese proveedor para poderla exigir judicialmente. Para determinar el valor sobre el cual se hace el factoring, pues todos sabemos que cuando se emite una factura por un valor de X, ese valor tiene que estar adicionado con IVA, y después, para liquidar cuánto es lo que le van a girar realmente al proveedor, hay que quitarle la rete fuente, el rete IVA, el rete ICA, y ahí sí da un valor neto después de impuestos, después de subirle IVA y quitarle retenciones. La negociación se hace sobre ese valor neto, o sea, no es sobre el valor formal, es sobre el valor neto que se va a girar. Ese es el valor que sirve de base para efectos de... ese es el valor en caja que iría a recibir ese proveedor dentro de un plazo, y sobre ese valor es que se negocian los descuentos. ¿Qué impuestos vamos a revisar? Vamos a revisar los 5 impuestos, 4 impuestos nacionales y uno municipal. El de la renta y la retención en la fuente aplicable, el CRE y su retención en la fuente, el IVA con su rete IVA, el ICA y su rete ICA cuando aplica, y el 4 por 1000. Empecemos con el negocio básico. Cuando se hace una compra-venta, pues el proveedor tiene un ingreso, y el comprador está pagando por comprar algo, tiene un costo. Esa está fácil, costo, un gasto. En retención en la fuente, pues el proveedor que está obteniendo un ingreso está siendo sujeto pasivo de retención en la fuente. El que recibe la plata es el que le van a retener. Y el comprador normalmente es el agente de retención, que le va a quitar un pedacito de la plata que aparece en la factura para dársela al gobierno. Si la factura era por 100, supongamos, en principio, como ejemplo, le daría 90 en efectivo y 10 en un papelito que dice: estos 10 se los retuve y se los di al gobierno. Le da los 100 en efectivo y con un papel que le certifica la retención. Y ese comprador es el que certifica la retención. En materia del CRE, el proveedor se autorretiene, el que obtiene el ingreso se autorretiene el CRE, porque el CRE no lo retiene quien paga, sino que está montado sobre el sistema de autorretención. Entonces no tiene el ingreso y se tiene que autorretener el CRE. Al comprador, como es lo que está diciendo, es pagar, no le afecta la retención por CRE. El IVA lo factura quien vende, el proveedor. Tiene una venta por 100 y adiciona 16 de IVA y pone todo en sus cuentas por cobrar. El comprador, que recibe la factura con IVA, ese IVA que está en esa factura lo lleva como un IVA descontable para su declaración de IVA. Nosotros lo llevó como un IVA recaudado y una deuda con la DIAN. Retención por IVA, pues el que vende, que facturó el IVA, sabe que le van a quitar un pedacito del IVA por el rete IVA, y ese IVA se lo va a descontar el comprador. Ese comprador le retiene IVA a quien le vendió. En materia de ICA, el ingreso de una factura es ingreso grabable para el que vendió, y en materia de ICA, el comprador no tiene ningún efecto, porque el ICA se paga solamente sobre ingresos, no tienen que ver los costos y los gastos. Al comprador no lo afecta. Retención por ICA, sí, en donde aplique, que hay un aplique en todo el país, el proveedor va a ser el sujeto pasivo del ICA que le retiene, y el comprador va a ser un agente de retención del ICA. En materia de 4 por 1000 o GMF, en este instante, cuando se celebra el contrato, no se causa GMF, simplemente hay una compra-venta y hay una entrega de una factura, pero hasta aquí no ha habido movimiento de platas en bancos, no se ha pagado nada. Entonces, hasta ahí GMF no ha pasado nada. Esta es la foto o el mapa de los efectos tributarios del negocio de compraventa típico. Esos efectos, por el hecho de celebrar un factoring, no se mueven. O
O sea, lo que pasa tributariamente entre el comprador y el vendedor se mantiene. El hecho de que uno haga un factoring de facturas, un factoring con sus facturas, perdón, no cambia en absoluto estos efectos tributarios que se causaron por ese negocio base, eso ya no se mueve. El IVA quedó así, la retención quedó así, la retención quedó entre comprador y vendedor, todas las retenciones, todo esto quedó quieto, eso ya se causó y se registró contablemente. Ahora miremos qué pasa si se trata de un factoring sin recurso en el momento en que se celebra. Pues, como lo explicaba Mayerly, en el sin recurso, el proveedor se va a ir, entrega sus facturas, recibe su plata y se va. Entrega sus facturas y recibe su plata con un descuento. Ese descuento, en materia de impuesto a la renta, y cree, para ese proveedor es un gasto y es un gasto deducible. O sea, él tenía que recibir 100, decidió vender sus facturas por 90, esos 10 pesitos que le descontaron para él es un gasto y se causó en el momento en que se celebró el negocio. Al comprador no le ha pasado nada. Recuerden que el comprador en ese momento simplemente le contaron que iba a tener que pagar a otro, pero no le ha pasado nada contablemente. Y el factor, que es el que está comprando una factura de 100, la está comprando en 90, él en ese instante está comprando un activo que vale 100, lo está comprando en 90, se está ganando una plata, está registrando un ingreso que coincide con el gasto que está registrando el proveedor. Retención por impuesto a la renta. Esa es la particularidad del factoring. El proveedor está teniendo un gasto contablemente, pero no le está haciendo un desembolso a nadie por ese gasto, simplemente está dejando de recibir una parte de su ingreso. Entonces no hace retención a la fuente porque es que no le está haciendo pagos a nadie, simplemente registra sus 10 pesitos de menos como un gasto, pero no practica retención en la fuente. Es un gasto deducible porque los gastos solamente requieren retención en la fuente cuando aplica la retención. En este caso no aplica la retención, pero es un gasto real y es un gasto deducible. Al comprador pues no le afecta, él no interviene ahí. Y para el factor, pues simplemente como tiene un ingreso que no le están girando con plata, pues él lo está haciendo sujeto pasivo de retención en la fuente, a no ser que sea autorretenedor. Si él es autorretenedor, pues causará su autorretención en la fuente sobre sus 10 pesos de ingreso. En retención en la fuente por CREE, pues el proveedor lo que está teniendo es un gasto, no un ingreso, pues no afecta, al comprador no le ha pasado nada, y el factor, que es el que está teniendo un ingreso en el momento de celebrar el factoring, él se autorretiene sobre sus ingresos. IVA no hay. En ese descuento que es el ingreso, el gasto del proveedor y el ingreso del factor es un descuento sobre una factura. Ese descuento sobre esa factura no es un hecho generador de IVA. Los hechos generadores de IVA son compraventa de bienes corporales muebles, prestación de servicios, importaciones y juegos de suerte y azar. Descuentos no son base gravable de IVA. Entonces, IVA no se causa en esta transacción. En el descuento que da el proveedor, que para él es gasto y que para el factor es ingreso, no hay IVA. Por lo tanto, no hay retención por IVA. ICA, como para el proveedor es un gasto, pues no afecta el ICA, el comprador no le pasa nada en toda esta película. Y para el factor, para la compañía de factoring, como está obteniendo un ingreso, pues es un ingreso gravable con ICA. Retención por ICA, pues no hay, no existe autorretención por ICA, entonces para el factor no va a haber retención. Y 4 por 1000 es el único momento en el que pasa algo con el 4 por 1000. El proveedor pues está negociando una factura, no está moviendo platas de bancos, al comprador aquí no lo está afectando, no está participando en esta negociación, y el factor es el único que está haciendo un desembolso al proveedor, está girando el precio de las facturas que le está descontando. Ese giro lo hace desde una cuenta marcada que es un beneficio tributario para el factoring porque el factor gira las platas desde una cuenta que no paga 4 por 1000, no genera 4 por 1000. O sea que eso le da un beneficio al factoring, en realidad lo iguala con otros productos financieros, pero digamos que es importante que sepan que el factor, las platas que gira para descontar las facturas, no está obligado a pagar 4 por 1000 sobre eso. ¿Cómo?
No sé por qué te lo cobran, pero lo que te doy certeza es que la ley sí establece, el artículo 876, donde están las exenciones del 4 por 1000, una de ellas le da a los factores la posibilidad de decir, los factores tienen que tener una cuenta corriente en un banco para pagar nómina, para pagar todo, y le dice, usted tiene derecho a abrir una cuenta desde la cual girará única y exclusivamente las platas para comprar facturas. Y él le puede decir al banco, ábrame esa cuenta y márquemela, porque yo soy una compañía de factoring y en esa no me cobre el 4 por 1000. Y de hecho, se marca. O sea, y de hecho todos los factores, hoy en día, de hecho en la última reforma tributaria les dijo que podían tener hasta 3 cuentas marcadas. Entonces, te doy certeza, habrá que discutir. Cuando ellos me envían la liquidación, me hacen una cuenta del 4 por 1000. Entonces yo cada año peleo con ellos y le digo que me certifiquen el 4 por 1000 y me dicen que no, que lo lleve como mayor valor del costo. Ok. La exención dice lo siguiente, que cuando se paguen platas por descuento de facturas se pueden girar desde cuentas marcadas, como el caso de 4 por 1000, pero hay un requisito, esa plata se le tiene que girar al vendedor de la factura. Y ahí va sin 4 por 1000 porque después en este caso que llamamos proveedor recibe esa plata en sus cuentas y después él a su vez va a pagar a sus propios gastos. Ahí él paga el 4 por 1000. Si se gira a terceros, el factoring te va a tener 4 por 1000 porque ahí está obligado a practicarte el 4 por 1000. O sea, el factoring no se puede usar para no pagar 4 por 1000. Exacto, si te pides que te gire a terceros, que te pague la nómina, el factor va a tener que retener 4 por 1000. O sea, lo importante es que se pague una sola vez, no 2 veces. Al momento en que te giran la plata a tu cuenta, no hay 4 por 1000, y cuando tú gires la plata de la cuenta, ahí tú pagarás tu 4 por 1000. Pero bueno. No, yo conozco varios que se giran sin 4 por 1000. Bueno, en el factoring sin recurso, el momento del pago, ¿qué ocurre? Pues básicamente, lo que va a pagar es que el comprador, el que era el deudor original, pues va a girar la plata que debía y se la va a girar al factor. El comprador paga y el factor recibe el pago, en el día del pago. El resto no pasa nada. Digamos, todos los efectos tributarios ya están reconocidos al momento de la celebración. Lo único es que ese comprador que gira su plata desde sus cuentas corrientes, él sí paga 4 por 1000 y lo hubiera pagado siempre. Ya sea que lo hubiera pagado directo a su proveedor o que hubiera pagado al factor, él siempre tiene que pagar 4 por 1000 sobre eso, pues porque lo gira desde sus cuentas bancarias. Eso es lo único que pasa en este caso en el factoring sin recursos en el momento del pago. Miremos el factoring con recurso en el momento de la celebración. Nuevamente celebración, pero ahora es con recurso, o sea, el proveedor se quedó acompañando al comprador. Hay dos deudores así respondiendo por esa deuda. Salgamos del comprador, que ya sabemos que el comprador aquí no interviene, no le afecta esto. Al proveedor, ¿qué le pasa? Como él sí queda respondiendo, él registra un pasivo, él endosa sus facturas y registra una deuda por la plata que recibe de parte del factor, y el factor registra una cuenta por cobrar. Ese es básicamente el tema. Como ese pasivo tiene unos intereses, que es el descuento que se lleva a un plazo, un rendimiento financiero, un gasto financiero, para el proveedor, para efectos tributarios, es una deuda con intereses que le va a computar para efectos tributarios como pasivo financiero en este factor, con recurso. En lo demás, retención de la fuente por renta, pues como les dije, ese descuento no tiene retención en la fuente, a no ser que el factor sea autorretenedor, en cuyo caso él se autorretendrá, pero no más. En el CRE, pues el factor igual inicia la causación él va a autorretenerse por sus ingresos, va a autorretenerse el CRE, lo hará no de golpe en el momento de la celebración, sino lo hará durante el plazo que falta para que le paguen la cuenta por cobrar. IVA no hay, retención por IVA, por lo tanto tampoco hay. ICA, pues al proveedor no le afecta porque es un gasto,
al factor sí lo afecta porque es un ingreso. La única diferencia es igual que el sin recursos, solo que aquí la causación es en un periodo entre el momento de la celebración del contrato y el momento del pago. Ese es el periodo de causación del ingreso para el factor y del gasto para el proveedor. En ICA, pues al proveedor no lo afecta, y ya dije que al factor le genera ICA. En retención de ICA no hay autorretención de ICA, y en 4 por 1000 pues no pasa nada. El único que estaría no, aquí nadie está, en este momento nadie está moviendo platas de bancos. Aquí la plata del banco se movió en el momento del desembolso, ya dijimos que el desembolso estaba exento para el factor. Y por último, el factoring con recurso al momento del pago. Lo único que pasa es que el comprador paga. De resto, el comprador se llegó el día del pago, él gira su plata y el factor recibe los recursos. En ese instante, el factor termina de causar su ingreso por el descuento que esperaba obtener, termina de hacer su autorretención por CRE, no hubo IVA, el factor termina de causar el ICA y esos son todos los efectos. El comprador, nuevamente, pues al momento de girar la plata para pagar las facturas, pues pagó 4 por 1000 en el banco de donde sacó la plata para pagar eso. Son muy masticaditos, muy despacitos los efectos tributarios en cada uno de los pasos, muy paso a paso del factoring. ¿Hay preguntas? Señora. Sin recurso es un costo. Sin recurso es un costo. O cosa, un gasto. Sí. Sin recurso es un gasto. Y ahora Gasto, los dos es gasto. porque acá mencionó por recurso mencionó intereses. Que afectaba por intereses. Son gastos, los dos son gastos. Gasto financiero. Gasto financiero. La única diferencia es que en el momento, el sin recurso se causa en un solo momento. En el con recursos se causa en un periodo. Probablemente te quedan en el mismo año, probablemente no. Eso le iba a decir cuando cambia de año. Causas hasta el 31 de diciembre es causación lineal. No, los intereses. Sí, los intereses. Y lo otro al siguiente año. Con recursos. Con recursos. Porque en el sin recursos se causa el día de la celebración. De una, claro, porque allí no hay el tema de la solidaridad. Exacto. En el que entonces en el otro no puedo causar todo porque si me cambia de año estaría tomando un gasto que no es. Exacto, causas dentro del periodo y el factor causa el ingreso también en el mismo periodo. Y en caso de que el comprador de factoring cancele antes, o sea, el plazo no sea el que estaba estimado. En caso de que se haya previsto un pago a 90 días o 120 y el deudor pague, digamos, a menos tiempo. Pero esa ya es una transacción entre ese comprador original y la compañía de factoring. Digamos que lo que tenía el proveedor de su factura tenía 100 menos 10. Eso fue lo que él negoció y él ya tuvo su gasto. Que después el comprador ya sabe que el factoring XX es el dueño de la factura, él tendría que haberle pagado 100 dentro de 90 días o 120 y se arriesga a hacer cualquier otro negocio. Eso es un negocio entre ese comprador y el factor. ¿Ya? El proveedor ya tuvo su gasto porque ya recibió. No hay responsabilidad, ¿no? Dime. Cuando hay responsabilidad, digamos que el proveedor de todas formas tuvo su gasto. Digamos, el tema sería el periodo. Si él se entera de que ya el otro pagó antes, independientemente de que sepa cuánto pagó o no, él debería terminar de causar allí porque ya. Pero si él se entera, que difícilmente, porque eso, lo otro es un negocio entre comprador y compañía de factoring. En el momento en que el otro pague, esa es la responsabilidad. Claro. O sea, de la cual yo asumí, o sea, lo di en factoring, pero tuve la responsabilidad hasta el pago de mi cliente. De acuerdo, si el proveedor se entera que el otro pagó anticipadamente, en ese instante debería terminar de amortizar lo que le falte de su gasto financiero. O sea, pero su gasto financiero sigue siendo el mismo.
que fue el que a él le descontaron. Si se entera, en el momento en que el comprador le pague el factor, en ese momento amortiza lo que falte. Si no se entera, él llevará su amortización hasta el momento que él tenía previsto como fecha de pago. No puede actuar distinto. Señora. Cualquier empresa en algún momento que tenga unos excedentes de liquidez puede convertirse en factor. No, yo creo que tiene que tener tiene que tener un objeto social exclusivo para hacer factoring. Y uno no puede adicionar una actividad en su RUN y... Hasta donde yo sé, no. Hasta donde yo sé, no. De hecho, lo que sí te sé decir es que para tener derecho a que le marquen las cuentas con el beneficio tributario que señalé, de que pueda girar sin pagar 4 por 1000 cuando compra facturas, tiene que tener actividad exclusiva de factor. O sea, si tiene múltiples actividades, la entidad financiera no le puede marcar esa cuenta como si fuera un factor. Doctora, échame la mano. La ley originalmente planteó que tuvieran objeto exclusivo. Gracias. La ley originalmente planteó que tendría que tener objeto exclusivo, pero la Corte Constitucional lo revisó y declaró inexequible esa exclusividad de objeto social. Entonces hoy basta con que tenga la actividad incluida dentro del objeto social para que se entienda que tiene la capacidad para hacer operaciones de factor. Ok, entonces podría tener un objeto más amplio y podría hacer las actividades de factor. Pero para que te marquen la cuenta para tener el beneficio tributario tiene que ser exclusivo de factor. Si tienes múltiples objetos dentro de lo cual puede hacer factoring, no te van a marcar una cuenta para el beneficio de 4 por 1000. En materia de medios magnéticos, no hay normas especiales para el factoring, ¿no? Los medios magnéticos no prevén una información particular para el caso del factoring, entonces hay que aplicar las reglas generales. El proveedor que hizo factoring tiene que registrar su gasto, dice yo tuve un gasto financiero a favor de este factor. Lo que pasa es que la casilla de retención a la fuente le va a caer en blanco, y le queda en blanco porque es que no hay que hacer retención a la fuente, pero hay que reportarlo. Yo tuve un gasto y el beneficiario fue este factor. Y el factor a su vez hace lo mismo, registra su ingreso financiero con cargo o proveniente del proveedor que le descontó las facturas. Hay a veces preocupación acerca de que si se puede reportar un gasto sin retención a la fuente, sí, o sea, porque no hay obligación legal de practicarlo. Conclusiones, pues es un mecanismo de liquidez. El negocio base sigue exactamente igual en materia tributaria, no se toca esa primera foto que vimos del negocio base, el IVA que se causó, la retención que se causó, eso queda igual porque no se modifica por el hecho de hacer el factoring. El gasto involucrado en el factoring, ese descuento es un gasto deducible para el proveedor y es un ingreso gravable para el factor. Y el factoring es una transacción tributariamente neutra, que fue lo que les había indicado al inicio. Ese es básicamente el tratamiento tributario del factoring, tratando de hacerlo de la manera más sencilla posible. De todas formas, si hay más preguntas, bienvenidas, y la presentación la van a tener a su disposición. Yo tengo diciembre 31, ¿eh? Si es sin recurso, se acabó el primer día. Listo, pero entonces cuando yo reporto a medios magnéticos las cuentas por cobrar, yo ya no reporto al cliente porque ya lo bajé. Ya lo bajé, ¿no es cierto? El banco tiene la obligación con el cliente mío. El banco tiene la cuenta por cobrar al cliente mío. Ese cliente tuvo que haber bajado también su cartera y aplicado como un financiero, porque si no, él va a reportar que me debe a mí y yo no lo reporto. ¿Sí me hago entender? Sí, te entiendo, y esa es la conclusión. Estamos sin recurso. Sin recurso, el primer día pasó todo. El proveedor dice, yo le vendí a este cliente y le hice ventas por tanto, valor de la factura. Y después reporta que tiene un gasto, tuvo un gasto financiero con una compañía de factura. Y ese es el reporte. El comprador dice, yo le compré mercaderías a este proveedor, a este valor. Ese es su reporte, él no tiene un reporte distinto. Pero no reporta la misma
Claro, él tiene una cuenta por pagar, él tiene una cuenta por pagar, y yo supongo que él en sus medios magnéticos siempre tiene esa cuenta por pagar a su vendedor original, supongo, porque él lo que tiene es una compra de un inventario. Él no tiene una... A él el pasivo nunca se le volvió financiero. Acuérdate que contablemente él siempre tiene un pasivo por compra de algún inventario o lo que ha comprado para la venta. Él no tiene un pasivo financiero con nadie porque es darle una factura. Pero yo sí lo he bajado mis secretos. Tú lo bajaste, sí. Sí, así es. La cuenta por pagar ya no sería el nombre del que nos vendió inicialmente, sino el nombre de la empresa de factoring. Entonces ahí sería el cruce con medios magnéticos. Exactamente, o sea, como existe también la reclasificación, una vez es notificado del cambio beneficiario del pago, que ya no le debe al primer señor, que ahora le debe al factor. No necesariamente implica que tenga que reportarlo como una obligación financiera, simplemente ya cambia de tercero, no le debe a, sino le debe a. En el caso que estás planteando, si pasa este entonces diciendo, entonces lo va a reportar con quien tenga, le va a salir así en la contabilidad, y así lo va a reportar. ¿De acuerdo? ¿Qué opinas? Ok, ¿más preguntas? Bueno, pues entonces, muchísimas gracias. Como les decimos, la presentación va a estar disponible. Muy amables. De verdad, mil gracias por su asistencia. Esperamos que haya sido de utilidad, no solamente, digamos, como inquietud, sino que les sirva en adelante para adelantar sus negocios. Como lo mencionó Daniel, y se los iba a mencionar ahorita, las 3 presentaciones van a estar disponibles en la Cámara de Comercio de Cali, las tiene, y la va a rotar con ustedes con los correos electrónicos pues, que entregaron para su revista. Bueno, muchísimas gracias.